Con puntualidad de reloj suizo comenzamos Agenda Económica AM este miércoles en CNN Chile. Son las 8 de la mañana y vamos a ver los hechos más importantes que están marcando la agenda económica en estos momentos. Como se los contamos, el martes comenzó el pago del ingreso familiar de emergencia universal. Son los pagos de junio, julio y agosto por el total del monto, y de ahí en adelante será por el 50% de la cantidad. Obviamente que va a depender de cómo vaya evolucionando el control de la pandemia. Recordemos que el IFE universal alcanzará a más o menos 15,5 millones de personas. También les cuento que hoy finalmente sería despachado a ley el aumento en el salario mínimo. El informe de la comisión mixta fue despachado el viernes. Ayer la sala de la Cámara de Diputados lo aprobó y se espera que haga lo mismo esta jornada el Senado. De esa forma quedaría listo para hacer ley el alza de aproximadamente 3,2% nominal, y que debería tener otra alza en enero como fue parte del acuerdo. También les cuento que esto no es ninguna novedad, pero es importante conocer las cifras porque hablan de un fuerte aumento en las conexiones fijas de Internet en hogares. Por ejemplo, la fibra óptica solamente creció 68% de marzo de 2020 a marzo de este año. Ustedes dirán entonces que son las conexiones fijas en las casas la mayor forma de conectarse a Internet. No, siguen siendo las conexiones móviles como la que tengo ya acá en el celular. Aproximadamente el 90% total de las conexiones a Internet sigue siendo a través de smartphones. También les cuento que Itaú, el banco, y SMU fueron las acciones más golpeadas por lo que está sucediendo con Core Group Banking, que recordemos está en el capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas de Estados Unidos. Las acciones del banco cayeron 3,98% y las del retailer 3,09%. ¿Por qué cayó la del banco? Porque Core Group es dueño del 25% del banco brasileño, y bueno, Core Group es también la matriz de SMU. Esas son las razones. También les cuento que en estos momentos los mercados operan en terreno negativo, especialmente el cierre de Asia y el mediodía en Europa. Mejor vamos a detallarlo inmediatamente con las acciones. Ahí yo les decía entonces, el Nikkei de Tokio cayó algo menos que el martes, 0,07%, mientras que vemos que el Eurostoxx, la que agrupa a las principales acciones de Europa, las 50 más importantes, cayó 0,60%, la Bolsa de Londres cae hasta ahora 0,44%, y el DAX de Frankfurt cae 0,72%. Los alemanes siguen dolidos por la eliminación en la Eurocopa. Solamente un chiste deportivo financiero. Eso es lo que vamos a contarle en un primer resumen de noticias acá en Agenda Económica AM. ¿Y cuál fue el primer tema que tocamos? El pago del ingreso familiar de emergencia universal debe ser la ayuda estatal más importante en tiempos de emergencia, ya sea en este caso pandemia u otra emergencia como puede ser un terremoto, que se haya hecho, creo yo, desde el retorno a la democracia, no solamente en montos, sino que porcentualmente. Veamos el informe al respecto. Cumplí 2 meses de viuda que falleció mi marido por el COVID. O sea, la pandemia ha sido fuerte para nosotros, fuerte. Mirtala no lo ha pasado bien. La pandemia le quitó a su marido, con quien llevaba 36 años de matrimonio. Ella también tuvo COVID-19, pero lo superó y lo hizo con ánimo para seguir. Al menos, dice, económicamente respira con más tranquilidad. Es una de los 14,5 millones de personas beneficiadas con el bono IFE universal. Automáticamente me dijeron que me llegaba. Ya, ¿porque le llegaron los otros? Sí. ¿Y le llegó bien? Bien, ni un problema. Cualquier momento será, pero no tengo problema. ¿Y habitualmente en qué fecha usted más o menos lo recibe? Siempre como el 4, 5 más o menos. Le falta poco para contar otra vez con ese dinero. Esta vez serán 177.000 pesos para ella. Otros chilenos ya recibieron el pago desde este martes con el aporte correspondiente al mes de junio. Que se va a realizar desde hoy de forma masiva, 29 de junio, y hasta el 10 de julio, la totalidad de las transferencias electrónicas del pago del ingreso familiar de emergencia universal. Se trata del pago para aquellas personas pertenecientes al 100% del registro social de hogares y que pertenecen a familias con un ingreso de menos de 800.000 pesos por integrante. Quienes reciben los montos desde este martes son quienes se inscribieron en el registro social de hogares entre el 5 y el 15 de junio, aunque será parceladamente el pago.
No, me sirve igual. Hacerlo crecer un poco. Sí, de todas maneras. Sí. De todas maneras, para comer, para pagar algunas cuentas. Agua y luz, más un gas, ya tenemos ahí 80 lucas. Son útiles, sobre todo en los tiempos de ahora. Según el gobierno, esta ayuda mensual llegará a 6.800.000 hogares del país. Pero ojo, esta vez podría tener un efecto retroactivo. Esto porque hubo un segundo plazo de postulación, el que vence este miércoles 30. 215.000 personas se han incorporado en este lapso al registro social de hogares. Ellas y ellos recibirán el dinero después, debido a que sus solicitudes deben chequearse y aprobarse. Algunas nos van a ingresar ahora a principios de julio con su cartola y vamos a poder pagarle junto con el mes de julio, y otras puede ser que nos pasen al mes de agosto si es que la cartola no está lista durante el mes de julio para poder pagarlo. Es decir, algunas personas podrían recibir 2 bonos juntos a fines de julio, aunque otros recibirían el de junio casi en 2 meses más. El gobierno llama a que las personas, independiente de cuándo se les pague, se inscriban hasta este miércoles, cuando termina el plazo, para así asegurarse de recibir el bono de junio. Eso si es que cumplen con el requisito de contar con menos de 800.000 pesos líquidos como ingreso por integrante de cada familia. El ingreso familiar de emergencia universal contempla los meses de junio, julio y agosto, para en septiembre rebajar los montos al 50%. Me parece discutible el beneficio de esta política, puesto que de alguna forma ella también retrasa la actividad y el entusiasmo con que la economía vuelve a recuperar sus niveles pre-pandemia. Será una discusión que deberá darse durante las próximas semanas, ya que muchos en esta fila creen que la situación económica, social y sanitaria no mejorará en el corto plazo. Por ahora se conforman con recibir el IFE de junio, ojalá lo antes posible. Sigamos revisando cifras específicamente de los multifondos de pensiones, porque tenemos los resultados a junio y también un cierre anticipado del primer semestre. Veamos primero lo que pasa todavía en el mes que termina hoy. Estos son los datos al 24 de junio, ya nos tenemos los datos hasta hoy. El fondo A es el que más sube, 0,92%. El B le sigue con un alza de 0,54% y luego tenemos solamente caídas. El fondo C, 0,63%, el fondo D, 1,69% y el fondo E, 2,11%. Las alzas en el A y el B tienen que ver por los resultados de la renta variable, tanto local como internacional, y las caídas en los fondos más conservadores tienen que ver por el alza en las tasas de interés que ha habido tanto acá en Chile como también, sobre todo, afuera. ¿Qué es lo que ha pasado en el primer semestre hasta ahora? Vamos a ver aún más reflejadas las diferencias entre los fondos más conservadores y los fondos más riesgosos. Fíjense todo lo que ha rentado el A en el primer semestre, 7,11%. Demasiada la diferencia. Miren abajo, el fondo E cae 9,06%. Es enorme la diferencia que hay entre haber estado en el fondo A y en el fondo E. Bueno, recordémonos que ya no hay una empresa que hace recomendaciones de cambios. Imagínense los que hubieran seguido la recomendación de irse al fondo E. Entre medio, el fondo B sube 4,17, fondo C y fondo D caen también 1,77 y 6,87% entre enero y junio. Lo que no cae y por el contrario sube mucho es las conexiones fijas de hogares a Internet. Por ejemplo, solamente la fibra óptica ha subido 68% en sus conexiones durante el último año, específicamente entre marzo de 2020 y marzo de 2021. Yo también les contaba que pese a esto, el Internet desde teléfonos móviles sigue liderando, ya que concentra más del 90% de las conexiones. En realidad ya prácticamente todas las personas que contratan un número de teléfono en estos momentos, pueden comprar o no un celular o un smartphone, pero contratan un número de teléfono, una línea, lo hacen principalmente para tener acceso a datos móviles. La tendencia muestra también que el mayor tráfico se ha producido desde los hogares, es decir, lo que revelan los números es que durante la pandemia ha aumentado la conexión de hogares a Internet fijo y el uso de Internet fijo desde los hogares mucho más que desde conexiones comerciales. La penetración de contratos es altísima, 130 conexiones cada 100 habitantes.
Ha habido un fuerte crecimiento respecto a la fibra óptica en los últimos 12 meses, desde marzo a marzo del año 2021, lo que conlleva que un 68,2% es el porcentaje de aumento, de crecimiento de fibra óptica, y esto obviamente hace que las recepciones de Internet sean de mejor calidad. Transitar hacia el 5G básicamente es un camino, y hoy día la tecnología que existe en nuestro país es 4G y que está sustituyendo de manera considerable los accesos de 3G, los cuales decrecieron en los últimos 12 meses casi en un 20%. Como sabemos, ya son 34 las comunas de la región metropolitana que han salido de la cuarentena. Lamentablemente yo vivo en una que sigue en cuarentena. Y estos son ya 5.250.000 personas en la capital que están desconfinadas. Esto es una buena noticia para el comercio de cada una de las comunas, aunque sin embargo en el gremio de la Cámara Nacional siguen criticando el plan paso a paso y proponen medidas. Aplausos en Las Lanzas, porque nuevamente las cortinas del comercio están arriba en Ñuñoa, y es que junto a otras 23 comunas de la región metropolitana salieron de cuarentena este martes. No solamente nosotros, sino que todos los que somos pymes vamos a lograr sobrevivir a toda esta crisis. Y es que según estimaciones de la Cámara de Comercio de Santiago, más del 20% del comercio minorista podrá reabrir sus puertas en comunas que avanzaron a fase 2. Eso no significa evidentemente que lo van a hacer, y aquellos que abran van a estar sujetos, por supuesto, a las restricciones de aforo. Hoy día no podemos comprometer, contratar a nadie si es que mañana nos van a volver a cerrar. La estrategia de las cuarentenas y los toques de queda están totalmente agotados. Han tenido un alto costo para la población, un alto costo en empleo, y necesitamos una estrategia distinta. Solicitudes para modificar un plan que tras los últimos anuncios pasó de tener 10 a 24 comunas sin cuarentena total en la región metropolitana, equivalentes a casi un 65% de la población. En simple, más de 5.250.000 personas están desconfinadas en la capital y las calles lucen así. Durante la hora punta de la mañana pudimos comprobar un aumento del tráfico de 11,5%. Todavía estamos entre 25 y 30% por debajo de las cifras que teníamos registradas en marzo del año 2020. Son buenas noticias para la región metropolitana de ir ganando libertades e insistir, a mayor grado de libertad, mayor responsabilidad. Libertad que aplica hoy para 34 comunas y que a partir del jueves se extenderá a otras 8, como Santiago, Independencia y Recoleta. Así, poco más de 1.400.000 habitantes también saldrán del confinamiento. Todas las iniciativas que nos permitan ir avanzando en las aperturas y en las libertades y en la flexibilidad las vamos a apoyar. Hay más de 25 comunas que si tuvieran la población de Puente Alto tendrían el doble de casos que los que tiene nuestra comuna. Precisamente Puente Alto es una de las comunas que avanzó en el plan paso a paso cuando registra la tasa de casos activos más alta a nivel nacional, mientras que en el caso de Santiago, que todavía sigue en cuarentena, el panorama es este. El día jueves, no hoy. No, el día jueves. Pareciera que la gente está hoy día en fase 2. Muchos vehículos, mucho vehículos. Yo creo que es malo, sí, en realidad es malo. No me parece que le den, la saquen de cuarentena, porque es una comuna con mucha gente, con mucho movimiento. Todos estamos aburridos, yo en lo personal igual estoy aburrida. En cualquier caso, solo 10 comunas de la región metropolitana estarán bajo confinamiento total desde este jueves. El criterio para mover a las comunas de fase es completamente desconocido. Además, el diseño de la fase 2, en el cual se permiten actividades de alto riesgo, no es eficiente en contener los casos. El riesgo de contagio debería ser menor en esta nueva entrada a fase 2 de estas 34 comunas. 34 comunas que salieron de cuarentena, la misma jornada en que el Ministerio de Salud reportó a nivel nacional 2.648 casos nuevos de COVID-19 y 35 muertes por causas asociadas a este virus.
Como les dije al principio, el martes la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre el salario mínimo. Esto es, se ratifica el alza a 337.000 pesos entre mayo y diciembre, por lo tanto va a ser retroactivo. Para enero de 2022 el alza será a 350.000, dependiendo de cómo vayan los distintos IMASEC. Y también se aprobó el ingreso mínimo garantizado, que tenga un alza hasta 50.000 pesos. Se espera que hoy el Senado también dé el visto bueno y por lo tanto sea despachado a ley. Estamos contentos de que se haya llegado a un acuerdo. Vamos a ampliar a 337.000 pesos a partir del mes de mayo con efecto retroactivo. Se va a conformar una comisión, que fue lo que aprobó la Cámara de Diputados, para poder revisar cuáles son las implicancias y los efectos económicos para poder llevar adelante una negociación en enero del 2022. Y a través de esta comisión técnica nos parece que es una muy buena fórmula para no esperar un año, sino revisar, de acuerdo a las condiciones de la economía, un aumento en el salario mínimo que sabemos, en muchos casos de ellos, los pagan las pymes, y esperamos que en el Senado, si no se tramita hoy, bueno, mañana esperamos que quede en condiciones de ser ley para la ley de la República, porque es algo que los trabajadores también esperan. En esta oportunidad se intentó correr un cerco, el poder avanzar a un reajuste del salario mínimo que no dependiera de una negociación, sino de establecer un criterio objetivo de superar la línea de la pobreza. No se logró en términos concretos, no tenemos certeza, no tenemos garantía de que efectivamente se va a superar la línea de la pobreza. Es por eso de nuestra abstención. Y también por otro tema, que se lo planteamos al gobierno una y otra vez en todas las instancias, que tiene que ver con el ingreso mínimo garantizado. Hoy día ese subsidio lamentablemente también le va a llegar a las grandes empresas. Para nosotros y a nuestro juicio, acá los que tienen recursos económicos y que inclusive han recibido utilidades millonarias durante la pandemia deben pagarle a sus trabajadores lo que les corresponde. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica AM. Gente que responde. El Ministerio de Hacienda convocó a 10 economistas para que elaboren un reporte que dé recomendaciones sobre cómo Chile puede mejorar su crecimiento de largo plazo, como se conoce al PIB tendencial. Estamos en contacto ahora con una de las integrantes, la ex ministra de Energía, Susana Jiménez, a quien saludamos inmediatamente. Susana, gracias por estar en CNN Chile. Buenos días. Hola, muy buenos días. Susana, cuéntenos cómo va a desarrollarse este trabajo, porque tengo entendido que tienen que entregar el informe el 30 de agosto, por lo tanto tiene que ser bastante rápido. Sí, es bastante rápido. La convocatoria parte básicamente hoy día. Tenemos una reunión hoy día en la mañana con el ministro de Hacienda y hasta donde tenemos entendido van a ser reuniones bastante periódicas para poder justamente tener un informe en un plazo de 2 meses. El PIB de tendencia, como se conoce al PIB ya no de los próximos 2 años, sino que de ahí en adelante, fue recientemente reducido por el Banco Central en su informe de política monetaria. ¿Esa fue la señal de alerta ya máxima que motivó, a su juicio, al gobierno a tomar esta decisión? Mira, yo creo que lo que hemos estado observando en los últimos años, yo diría la última década, es una baja de nuestra capacidad de crecimiento. Eso se tradujo efectivamente en proyecciones cada vez menores, que además se vieron muy afectadas por la pandemia, y hay que por eso también evaluar y hacer un buen diagnóstico de cómo la pandemia y la consecuente crisis económica ha afectado también nuestra capacidad de crecer. Yo creo que esta es una señal más que se suma a otras, como por ejemplo que nuestra productividad ha estado decreciendo en los últimos 10 años, y eso por supuesto es una señal de alerta, porque sin crecimiento económico difícilmente vamos a poder progresar y financiar las crecientes demandas sociales que tenemos en nuestro país. Sí, yo concuerdo con usted. Esta alerta venía desde hace tiempo. Antes de la crisis social de octubre, ya se hablaba de que la productividad del país estaba decayendo y que no era tema cómo se podía retomar. Yo he visto los informes de la Comisión Nacional de la Productividad que lidera Rafael Berguán, pero generalmente son noticias entre nosotros, los medios económicos, 1 día, 2 días, y después no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué perspectivas tiene respecto al informe que ustedes van a elaborar respecto principalmente a lo que pueda provocar en cuanto a decisiones de políticas públicas, sobre todo en un año tan movido como este, y más encima que va a haber un cambio de gobierno en marzo?
Mira, como hablábamos antes, yo creo que es urgente tomar medidas que permitan un mayor crecimiento. Efectivamente, todos los informes previos van a ser un buen insumo para hacer recomendaciones, pero yo lo que rescato principalmente es que haya un interés transversal por buscar cómo Chile puede volver a agarrar un ritmo de crecimiento mayor. Y en ese sentido, el convocar a una comisión transversal en cuanto a sus sensibilidades políticas, pero en que todos han sido actores relevantes en el servicio público y en su actividad profesional, la verdad es que creo que tiene un valor porque este tipo de medidas y esta preocupación con mirada más de largo plazo trasciende a un gobierno y por lo tanto tienen que ser medidas que no solo sean consensuadas en su diagnóstico, sino que también en su implementación, porque nada de esto se puede hacer en corto tiempo y por eso se requiere tener esta mirada, tener este diagnóstico y estas recomendaciones a mano para que tanto este como los futuros gobiernos puedan implementarlos y promover con eso un mayor desarrollo de nuestro país. Pero en el momento político actual y también cómo han sido, no quiero decir la palabra dejadas de lado, pero sí tomadas menos en cuenta las opiniones de técnicos. Lo vimos en el debate de los retiros de fondos el año pasado y sucesivamente. Quiero preguntarles sobre el real impacto que tendrá este informe. Sí, Nicolás, yo coincido contigo de que efectivamente han habido muchas, sobre todo propuestas legislativas que han carecido de un fundamento técnico y que la voz de los expertos a veces se ha dejado de escuchar, eso es cierto, pero por eso tiene un valor que esta sea una comisión transversal, no es una iniciativa de un gobierno, debiera ser una iniciativa de muchos gobiernos, cualquiera sea su sensibilidad, porque al final el objetivo que tenemos todos es el mismo. Queremos tener un mayor crecimiento económico porque sin crecimiento no hay recursos para todo lo que se quiere comprometer a futuro en Chile. Y cuando estamos en una discusión de mejorar los servicios del Estado, de dar mayores garantías de servicios públicos, no podemos más que estar alineados en este objetivo. Entonces yo tengo bastante optimismo en el sentido de que esto, al ser esta comisión transversal y que trascienda a un solo gobierno, pueda tener un mayor impacto en la discusión pública y más allá de, como decías tú, en los que tenemos mayor afinidad con estos temas. Estos son temas muy relevantes y hay que saber hacerlos llegar a la ciudadanía como un todo, porque finalmente nos afecta a todos los que vivimos en este país. Exactamente. Yo sé que son muchas áreas, muchos temas y varios de ellos muy difíciles, pero Susana, si tuviera que elegir un punto, una medida quizás la más inmediata para implementar y que me imagino ya ha estado pensando durante estos días, seguidamente en su trabajo diario, ¿qué área, por dónde se debería partir y qué medidas proponer para mejorar el crecimiento a largo plazo en Chile? Mira, efectivamente hay muchas áreas. Acá hay que abordar todo lo que es capital humano, lo que es formación de capital, inversión, productividad. Pero si tú me preguntas un tema que a mí me convoca bastante, es el tema de cómo primero nos sobreponemos al efecto que ha tenido la crisis sanitaria y económica en el empleo y cómo nos vamos adaptando a las nuevas necesidades que no fueron más que acelerándose con la pandemia. Estoy pensando en todo lo que es la introducción de tecnologías, de plataformas digitales, etcétera. Por lo tanto, creo que todo lo que tiene que ver con educación y capacitación, reconversión en algunos casos en trabajos que ya se venían diagnosticando que iban a quedar de alguna manera obsoletos en el tiempo, pero que se vio acelerado en este proceso. Y finalmente la intermediación, es decir, lograr que las personas tengan las competencias y habilidades que se requieren y encuentren trabajos que sean beneficiosos para ambas partes y particularmente para los trabajadores, creo que es un tema que hay que abordar. Entonces todo lo que es capacitación y generación de competencias creo que es clave para potenciar nuestro crecimiento futuro. Susana Jiménez, economista integrante de esta comisión convocada por el Ministerio de Hacienda. Gracias por estar en CNN Chile. Que tenga un buen miércoles. Muchas gracias, encantada. Antes de terminar, les cuento que en 2 minutos más el Instituto Nacional de Estadística se entrega los sectores productivos de mayo. Comercio,
minería, manufactura y también producción eléctrica, gas y agua. Con eso vamos a tener una idea de cuánto sería el IMASEC de mayo, que se publica mañana a través del Banco Central. Y a las 9 de la mañana, también el mismo INE publica el informe de empleo. Todos los detalles, por supuesto, los tendremos a las 8 de la tarde en Agenda Económica PM conmigo. Que esté muy bien. Nos vemos.